Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar un tema fundamental en la vida cristiana que a menudo nos desafía: el perdón sin límites. A lo largo de la Biblia, Jesús nos muestra cómo el perdón es la base de una vida de amor y reconciliación, pero ¿cuánto estamos dispuestos a perdonar? La respuesta la encontramos en las Escrituras. Prepárate para descubrir 20 versículos impactantes que revelan el corazón de Dios en cuanto al perdón. No es fácil, pero el perdón, cuando lo damos sin reservas, transforma vidas, incluyendo la nuestra. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano que peca contra él, sugiriendo hasta 7 veces. En la cultura judía, perdonar hasta 3 veces era considerado suficiente, por lo que Pedro, al decir 7, parece estar siendo generoso. Sin embargo, Jesús responde con 70 veces 7, lo que no es un número literal, sino una expresión que indica que el perdón no tiene límites. Este pasaje destaca la naturaleza infinita del perdón en la enseñanza de Jesús. Mientras los humanos tienden a limitar su paciencia y compasión, Jesús llama a sus seguidores a ir más allá de los estándares sociales y a extender el perdón de manera incondicional. Este perdón continuo refleja el carácter divino de Dios, quien perdona abundantemente a la humanidad. Además, este versículo subraya la importancia de vivir en comunidad. En cualquier relación, ya sea familiar, amistosa o comunitaria, habrá momentos de conflicto y ofensas. Pero la clave para mantener la unidad y la paz es el perdón sin reservas. Jesús enseña que este perdón debe ser una actitud constante y no algo que se otorgue de manera limitada o con condiciones. El concepto de 70 veces 7 también resalta la necesidad de la gracia. Los seguidores de Cristo no solo deben perdonar a los demás, sino que también deben recordar que ellos mismos han sido perdonados muchas veces por Dios. Así como han recibido gracia, deben extenderla a los demás sin contar las veces. Este tipo de perdón requiere una transformación interna. El perdón no surge naturalmente del corazón humano, sino que es fruto de la obra de Dios en el creyente. Jesús llama a sus seguidores a depender del Espíritu Santo para poder perdonar de manera auténtica, incluso en situaciones que parecen imposibles. El perdón también es un reflejo del amor. Jesús enseña que el amor verdadero no guarda rencor ni lleva cuentas del mal. Perdonar 70 veces 7 implica que el amor cubre las ofensas y busca la reconciliación por encima de la venganza o la justicia personal. En última instancia, este versículo nos lleva a comprender que el perdón no es opcional para el cristiano, sino un mandato. No se trata de una decisión basada en emociones o en si la otra persona merece el perdón, sino en una obediencia a la enseñanza de Jesús. Cada vez que perdonamos, nos asemejamos más a Cristo. Finalmente, perdonar de esta manera trae libertad, tanto para el que perdona como para el que recibe el perdón. El resentimiento y la falta de perdón pueden aprisionar el corazón, pero cuando elegimos perdonar, somos liberados de esa carga, y la relación con Dios y con los demás se restaura. Número 2. Lucas capítulo 6, versículo 37. Este versículo es una advertencia clara de Jesús sobre la importancia de no juzgar ni condenar a los demás. El contexto de perdonad y seréis perdonados resalta la reciprocidad del perdón. Lo que damos, lo recibimos. Si deseamos ser perdonados por nuestras faltas, primero debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. El mensaje de Jesús aquí es contundente. La medida que usamos con los demás es la misma que se usará con nosotros. Si somos rápidos para juzgar y lentos para perdonar, no podemos esperar recibir un trato diferente. Este principio de reciprocidad resalta que el perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino una inversión en nuestra propia relación con Dios. Jesús también está señalando una verdad más profunda sobre el corazón humano. Tendemos a ser más críticos con los errores de los demás que con los nuestros. Al decir no juzguéis, nos está invitando a reflexionar sobre nuestras propias faltas antes de apuntar las de los demás. Este autoexamen es crucial para poder perdonar genuinamente.
el acto de perdonar también tiene un impacto transformador en las relaciones. Cuando elegimos no juzgar y perdonar en lugar de condenar, abrimos la puerta a la reconciliación y la restauración. Jesús nos enseña que el perdón tiene el poder de sanar heridas profundas y restaurar lo que parecía irremediablemente roto. Al perdonar, también reflejamos el carácter de Dios. En las Escrituras, Dios es descrito como misericordioso y lento para la ira, y nos llama a imitarlo en nuestra relación con los demás. El perdón es una forma tangible de mostrar la misericordia de Dios a quienes nos rodean. Es importante notar que el perdón no implica ignorar el pecado o minimizar las ofensas. Jesús no está diciendo que las ofensas no importan, sino que debemos abordar las ofensas con un corazón dispuesto a perdonar, no a condenar. La justicia sigue siendo importante, pero el perdón debe ser el primer paso hacia la restauración. El acto de perdonar también es una muestra de fe. Al perdonar, confiamos en que Dios es justo y que Él llevará a cabo su juicio perfecto en su debido tiempo. No es nuestra responsabilidad buscar venganza o justicia personal, sino confiar en que Dios hará lo correcto. Finalmente, este versículo nos llama a vivir una vida de compasión y empatía. Al recordar que todos necesitamos perdón en algún momento, estamos más inclinados a mostrar misericordia a los demás. Este estilo de vida crea una comunidad donde el amor, la gracia y el perdón fluyen libremente. Número 3. Mateo capítulo 6, versículo 12. En la oración del Padre Nuestro, Jesús incluye una petición clave. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí, Jesús está mostrando la conexión intrínseca entre ser perdonados y perdonar a los demás. La palabra deudas en este contexto se refiere a las ofensas o pecados que cometemos contra Dios, y nuestra disposición para perdonar a otros es el reflejo de nuestra comprensión de la gracia divina. El perdón de nuestras deudas por parte de Dios es un acto de misericordia inmerecida. Cada ser humano ha fallado en cumplir con los estándares divinos y como resultado está en deuda con Dios. Sin embargo, Jesús enseña que cuando venimos a Dios en oración, debemos pedir su perdón, reconociendo nuestra necesidad de su gracia. Al mismo tiempo, debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Esta petición en la oración subraya un principio crucial del reino de Dios: la reciprocidad del perdón. No podemos recibir el perdón divino si no estamos dispuestos a ofrecer perdón a los demás. Jesús deja claro que el perdón no es solo algo que buscamos para nosotros, sino algo que debemos dar activamente. Nuestra disposición para perdonar demuestra que hemos comprendido el carácter misericordioso de Dios. Además, este versículo revela que el perdón no es solo una transacción entre nosotros y Dios, sino que tiene implicaciones en nuestras relaciones humanas. Si estamos guardando rencor o resentimiento hacia alguien, esto afecta nuestra vida espiritual. El perdón que damos a los demás libera nuestro corazón y permite que la gracia de Dios fluya libremente en nuestras vidas. El perdón también tiene el poder de sanar y restaurar relaciones. Jesús no solo nos llama a orar por el perdón de nuestras propias faltas, sino también a perdonar a quienes nos han lastimado. Esta actitud de gracia promueve la reconciliación, construye puentes y refleja el amor de Dios a los demás. Sin embargo, no es fácil, y es por eso que necesitamos la ayuda de Dios para perdonar verdaderamente de corazón. Al pedirle a Dios que perdone nuestras deudas, también estamos reconociendo nuestra dependencia total de su misericordia. Sabemos que, por nuestras propias acciones, no merecemos el perdón, pero confiamos en la gracia que Él ofrece a través de Jesús. Este reconocimiento nos humilla y nos enseña a ser misericordiosos con los demás. Número 4. Marcos capítulo 11, versículo 25. En este versículo, Jesús subraya la importancia de perdonar antes de acercarse a Dios en oración. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús conecta directamente la eficacia de nuestras oraciones con la disposición de nuestro corazón para perdonar a los demás. El contexto de este versículo nos enseña que el perdón no es solo un acto externo, sino que debe ser una condición del corazón.
Antes de presentar nuestras peticiones a Dios, es esencial examinar si estamos guardando rencor o resentimiento hacia alguien. El rencor y la falta de perdón pueden convertirse en barreras que impiden nuestra comunión con Dios. Jesús también está resaltando la importancia de la paz y la reconciliación en nuestras relaciones. Al pedirnos que perdonemos antes de orar, nos está enseñando que nuestras relaciones humanas afectan nuestra relación con Dios. No podemos vivir en un estado de enojo o amargura y al mismo tiempo esperar experimentar la paz y la presencia de Dios en nuestras vidas. Este versículo también nos recuerda la fragilidad de nuestras relaciones interpersonales. Es inevitable que a lo largo de nuestra vida enfrentemos situaciones en las que alguien nos ofenda o nos lastime. Sin embargo, Jesús nos llama a no aferrarnos a esas heridas, sino a perdonar rápidamente para mantener un corazón puro y libre. El perdón, como lo enseña Jesús, es un reflejo de la gracia de Dios hacia nosotros. Si queremos recibir el perdón divino, debemos estar dispuestos a extender ese mismo perdón a los demás. Esto no significa que minimicemos las ofensas, sino que elegimos liberarnos del peso del resentimiento para poder vivir en la libertad que Dios nos ofrece. Además, este versículo revela que el perdón es una elección, no una emoción. A menudo, no sentimos ganas de perdonar, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Pero Jesús nos llama a tomar la decisión de perdonar como un acto de obediencia, confiando en que Dios trabajará en nuestro corazón para sanar las heridas. El acto de perdonar también abre la puerta para que Dios obre en nuestras vidas. Cuando perdonamos, permitimos que el Espíritu Santo nos llene de su paz, su amor y su gozo. El resentimiento, por el contrario, crea una barrera que bloquea las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Finalmente, este versículo nos recuerda la importancia de la humildad. Al perdonar, estamos reconociendo que nosotros también hemos cometido errores y que necesitamos el perdón de Dios y de los demás. El perdón nos ayuda a mantener una perspectiva correcta de nosotros mismos y de nuestra dependencia de la gracia de Dios. Número 5. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Pablo escribe a la iglesia en Colosas con un mandato claro: soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo presenta el perdón como una de las marcas distintivas de la vida cristiana. El acto de soportar a otros implica una disposición constante para soportar las imperfecciones, las diferencias y las ofensas de los demás. Pablo no está diciendo que las ofensas no ocurrirán, sino que cuando sucedan, el creyente debe estar preparado para perdonar de la misma manera en que Cristo los perdonó. El estándar de perdón que Pablo establece aquí es extremadamente alto. Nos llama a perdonar no según nuestras emociones o lo que consideramos justo, sino de la misma manera que Cristo nos ha perdonado. Esto implica un perdón total, incondicional y sin reservas. Cristo no nos perdonó a medias, ni esperó que mereciéramos su perdón, y nosotros debemos hacer lo mismo con los demás. Este versículo también subraya la importancia de la comunidad en la vida cristiana. Vivir en comunidad significa que habrá fricciones, malentendidos y ofensas. Sin embargo, el perdón es lo que mantiene unida a la comunidad de creyentes. Si cada uno de nosotros guardara rencor, la unidad en el cuerpo de Cristo se rompería rápidamente. El acto de perdonar también nos libera del ciclo de la amargura y el resentimiento. Cuando no perdonamos, cargamos con el peso de las heridas, lo que puede consumir nuestras emociones y afectar nuestra salud espiritual. Pero cuando elegimos perdonar, dejamos esas cargas a los pies de Cristo, permitiendo que su paz llene nuestro corazón. Pablo también está enseñando que el perdón es una demostración del amor de Cristo en acción. Así como Cristo nos amó lo suficiente como para perdonarnos, estamos llamados a amar a los demás de la misma manera. El perdón es una expresión tangible de ese amor, y es una de las formas en que mostramos el carácter de Dios al mundo. El perdón, según Pablo, también es un acto de obediencia. No es algo que hacemos solo cuando lo sentimos, sino algo que hacemos porque Dios nos lo ha mandado. Al perdonar, estamos obedeciendo a Dios,
y reconociendo su autoridad en nuestras vidas. Además, este versículo nos recuerda que, como seguidores de Cristo, debemos ser personas que buscan la reconciliación. El perdón no siempre llevará a una restauración total de la relación, pero abre la puerta para que Dios obre en la situación y restaure lo que ha sido roto. Número 6. Mateo capítulo 5, versículo 7. En las bienaventuranzas, Jesús proclama: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Aquí, Jesús destaca una de las características más importantes del carácter cristiano: la misericordia. El término misericordiosos en este contexto se refiere a aquellos que son compasivos, perdonadores y que se preocupan por el bienestar de los demás. Ser misericordioso implica perdonar a aquellos que nos han hecho mal, sin esperar nada a cambio. La promesa asociada a esta bienaventuranza es que aquellos que muestran misericordia recibirán misericordia. Esta es una clara referencia al principio de la reciprocidad espiritual que se ve en otros pasajes bíblicos. Lo que damos, recibimos. En este caso, aquellos que están dispuestos a perdonar y ser compasivos experimentarán el mismo trato por parte de Dios. El perdón y la misericordia van de la mano. Mostrar misericordia hacia los demás significa estar dispuesto a pasar por alto las ofensas y elegir no guardar rencor. Esto no solo trae liberación a quien recibe el perdón, sino también a quien lo otorga. La misericordia nos libera del ciclo de amargura que puede apoderarse de nuestras vidas si nos negamos a perdonar. Jesús también está enseñando que la misericordia es una manifestación del amor incondicional de Dios. La verdadera misericordia no se basa en si la persona merece o no el perdón, sino en el deseo de reflejar el carácter de Dios en nuestras interacciones con los demás. Así como Dios nos ha perdonado generosamente, nosotros debemos extender ese mismo perdón a los demás. Este versículo también desafía nuestras nociones culturales sobre la justicia. En un mundo que valora la retribución y la venganza, Jesús presenta la misericordia como el camino más elevado. Él nos llama a renunciar a nuestros derechos a la justicia personal y, en su lugar, ofrecer gracia a quienes nos han agraviado. Ser misericordioso también significa estar dispuesto a ayudar a los demás en su sufrimiento, incluso cuando no lo merecen. El perdón no es solo un acto de liberación para el ofensor, sino un acto de compasión que busca restaurar y sanar la relación rota. Además, la misericordia no debe ser vista como una señal de debilidad, sino como una fuerza poderosa. Perdonar cuando hemos sido heridos requiere una gran fortaleza emocional y espiritual. Jesús nos enseña que, al practicar la misericordia, estamos imitando a nuestro Padre Celestial, quien es rico en misericordia. Número 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. El apóstol Pedro escribe: «El amor cubrirá multitud de pecados». Este versículo es una poderosa afirmación sobre el papel del amor en el proceso de perdón. Pedro nos está recordando que el amor genuino tiene la capacidad de pasar por alto las ofensas y de cubrir los errores de los demás, en lugar de exponerlos o amplificarlos. En este sentido, el perdón es un fruto natural del amor. El concepto de cubrir pecados no significa ignorar o excusar el pecado, sino que sugiere que el amor tiene el poder de proteger y restaurar, en lugar de destruir o condenar. Cuando amamos a alguien, estamos dispuestos a perdonar sus errores y a buscar su bienestar, incluso cuando han fallado. Este tipo de amor es incondicional y refleja el amor de Dios hacia nosotros. El amor, como lo describe Pedro, es activo. No se limita a palabras o sentimientos, sino que se manifiesta en acciones concretas, como el perdón. El perdón es una de las formas más tangibles de demostrar el amor cristiano. Al cubrir los pecados de los demás con amor, estamos imitando el sacrificio de Cristo, quien cubrió nuestros pecados con su sangre. Además, este versículo nos enseña que el perdón es un acto de gracia. Cuando decidimos perdonar, no estamos diciendo que la ofensa no importa, sino que estamos eligiendo no permitir que esa ofensa destruya la relación. El amor nos capacita para dejar ir el resentimiento y buscar la reconciliación. El amor también nos protege de caer en la trampa de la amargura.
Cuando elegimos no amar, es fácil que las pequeñas ofensas se acumulen y se conviertan en grandes problemas. Pero el amor tiene la capacidad de desactivar las bombas emocionales antes de que exploten, cubriendo las ofensas con gracia y comprensión. Este versículo también nos desafía a reflexionar sobre cómo tratamos los pecados de los demás. En lugar de condenar o criticar a quienes fallan, Pedro nos llama a responder con amor y compasión. El amor que perdona no busca exponer o humillar, sino restaurar y sanar. El perdón también es una forma de testimonio. Cuando amamos y perdonamos a los demás, estamos mostrando al mundo una forma diferente de vivir, una que está enraizada en el amor y la gracia de Dios. Este tipo de amor tiene el poder de transformar vidas y de atraer a otros al Evangelio. Número 8. Lucas, capítulo 17, versículo 4. Jesús enseña un principio radical del perdón en este versículo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí, Jesús establece que el perdón no tiene límites, ni en número ni en frecuencia. Incluso, si alguien peca repetidamente contra nosotros en un solo día, Jesús nos llama a perdonar cada vez que esa persona se arrepiente. Este tipo de perdón desafía nuestras nociones humanas de justicia. La mayoría de las personas están dispuestas a perdonar 1 o 2 veces, pero cuando una persona repite el mismo error, tendemos a perder la paciencia. Sin embargo, Jesús nos llama a una actitud de perdón continuo, reflejando el carácter inagotable de la gracia de Dios. La frase, si vuelve a ti diciendo, me arrepiento, también nos enseña la importancia del arrepentimiento en el proceso de perdón. Aunque estamos llamados a perdonar, este perdón debe ir acompañado de un corazón arrepentido por parte del ofensor. El arrepentimiento genuino abre la puerta a la reconciliación y la restauración de la relación. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras relaciones. En la vida, es inevitable que enfrentemos conflictos y ofensas, especialmente con personas cercanas a nosotros. Pero Jesús nos enseña que el camino hacia la paz y la unidad es a través del perdón constante y repetido. El perdón, según este pasaje, no debe depender de nuestras emociones. Es fácil sentirse cansado o frustrado cuando alguien nos ofende repetidamente, pero Jesús nos llama a elegir perdonar, independientemente de nuestros sentimientos. Este tipo de perdón es un acto de obediencia y confianza en Dios. Además, este versículo revela la necesidad de la gracia divina para perdonar de manera continua. Humanamente, no tenemos la capacidad de perdonar una y otra vez sin la ayuda del Espíritu Santo. Jesús nos está llamando a depender de la gracia de Dios para poder perdonar de la misma manera que Él nos perdona. El acto de perdonar repetidamente también tiene el poder de romper ciclos destructivos. Cuando alguien se siente verdaderamente perdonado, es más probable que experimente un cambio de corazón y comportamiento. El perdón no solo libera al ofensor, sino que también tiene el potencial de transformar su vida. Número 9. Lucas, capítulo 6, versículo 37. En este versículo, Jesús nos exhorta, no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. Aquí, Jesús establece un principio clave para las relaciones humanas y la vida espiritual. La medida que usamos con los demás es la misma que se usará con nosotros. Este versículo presenta el perdón como una condición para recibir perdón y vivir en la gracia de Dios. El llamado a no juzgar y no condenar no significa que debemos ignorar el pecado o el mal, sino que nuestra actitud hacia los demás debe estar marcada por la misericordia y el deseo de restauración, no por la crítica o la condenación. Jesús está advirtiendo contra el juicio superficial y la condena que surge de un corazón que no ha experimentado la gracia. Este versículo nos desafía a revisar nuestras actitudes hacia los demás. Es fácil caer en la trampa de juzgar a los demás por sus errores mientras pasamos por alto nuestras propias faltas. Jesús nos enseña que debemos primero mirar a nuestro interior y buscar la gracia y el perdón de Dios antes de señalar las faltas de los demás. El perdón en este versículo es una promesa. Si elegimos perdonar, también seremos perdonados.
Esta es una llamada a vivir una vida caracterizada por la misericordia y la compasión. Jesús no solo nos enseña a perdonar como una opción, sino como una necesidad. Perdonar no es solo una cuestión de obediencia, sino de alinearnos con el carácter de Dios, que es misericordioso y perdonador. Además, este versículo subraya la idea de que el perdón es una puerta que abre la gracia de Dios en nuestras vidas. Si queremos experimentar la plenitud del perdón divino, debemos estar dispuestos a ofrecer ese mismo perdón a los demás. Guardar rencor o negarse a perdonar es, en última instancia, una barrera que impide que experimentemos la gracia de Dios en su totalidad. El acto de no juzgar y perdonar también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones humanas. Cuando dejamos de criticar y condenar a los demás, abrimos la puerta para la reconciliación y la restauración de relaciones rotas. El perdón crea un espacio donde el amor puede crecer y las heridas pueden sanar. Este versículo también nos recuerda que la vida cristiana se basa en el principio de la reciprocidad espiritual. Lo que damos, recibimos. Si somos rápidos en condenar, también seremos condenados. Si mostramos misericordia y perdón, recibiremos lo mismo. Este principio debe guiarnos en todas nuestras interacciones con los demás. El perdón, como lo describe Jesús, es una liberación tanto para el ofensor como para el ofendido. Al perdonar, nos liberamos del peso del resentimiento y permitimos que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas. Esta liberación nos permite caminar en la paz y la libertad que Dios quiere para nosotros. Número 10. Lucas capítulo 6, versículo 27. En este versículo, Jesús presenta una enseñanza radical. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. El llamado de Jesús aquí no es simplemente perdonar a quienes nos han ofendido, sino ir más allá y amarlos activamente. Este es un desafío monumental para cualquier ser humano, ya que va en contra de nuestra naturaleza y deseos naturales de justicia y venganza. El amor hacia los enemigos es un reflejo directo del amor divino. Dios ama a toda la humanidad, incluso a aquellos que lo rechazan o se oponen a sus caminos. De la misma manera, Jesús nos llama a amar a aquellos que nos han herido o que actúan como enemigos en nuestras vidas. Este tipo de amor es sacrificial y no está basado en el mérito de la otra persona. Perdonar a un enemigo es uno de los actos más difíciles que podemos realizar, pero Jesús nos llama a hacer más que solo perdonar. Nos pide que mostremos bondad y compasión hacia aquellos que nos han hecho daño. Esto puede parecer imposible, pero Jesús modeló este tipo de amor durante su vida y especialmente en su muerte en la cruz. El llamado a hacer bien a aquellos que nos aborrecen es una demostración activa de nuestro amor y perdón. No es suficiente simplemente evitar la venganza o la retaliación. Jesús nos llama a buscar el bienestar de nuestros enemigos. Esta es una de las maneras más poderosas de mostrar el amor y la gracia de Dios al mundo. Este versículo nos desafía a replantear nuestra visión de la justicia. En lugar de buscar la justicia personal o la retribución, Jesús nos llama a confiar en que Dios es el juez justo. Nuestro papel no es castigar a aquellos que nos han ofendido, sino amar y perdonar, dejando el juicio en manos de Dios. El perdón hacia los enemigos también es una liberación para nosotros mismos. Cuando guardamos rencor o resentimiento hacia alguien, ese dolor se convierte en una carga que llevamos con nosotros. Perdonar a un enemigo nos libera de esa carga y nos permite caminar en paz y libertad. Amar y perdonar a nuestros enemigos también es una forma de testimonio. Cuando las personas ven que respondemos al odio con amor y al daño con bondad, están viendo el poder transformador del Evangelio en acción. Este tipo de perdón tiene el poder de cambiar corazones y transformar vidas. Además, este versículo nos recuerda que el perdón no es solo para los amigos o seres queridos, sino también para aquellos que nos han hecho daño. Jesús no pone límites a quién debemos amar y perdonar. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Dios, quien extiende su amor y perdón a todos, sin excepción. Número 11. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este versículo es una de las promesas más poderosas sobre el perdón en toda la Escritura. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí, Juan subraya el principio fundamental del perdón divino. Cuando venimos a Dios en arrepentimiento sincero, Él es fiel y justo para perdonarnos. La confesión de los pecados es el primer paso hacia el perdón. Al confesar, reconocemos nuestra necesidad de la gracia y el perdón de Dios. Este acto de confesión no es solo una admisión de culpa, sino un reconocimiento de que hemos fallado en vivir según los estándares de Dios y que necesitamos su misericordia. El perdón de Dios no se basa en nuestro mérito, sino en su fidelidad y justicia. Dios es fiel a su promesa de perdonar a todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento. Además, es justo porque Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. No necesitamos cargar con la culpa o el castigo de nuestros pecados, porque Jesús ya lo ha hecho por nosotros. Este versículo también nos recuerda que el perdón de Dios es completo. No solo nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Esto significa que Dios no solo borra nuestros pecados, sino que también nos purifica de sus efectos. El pecado no tiene más poder sobre nosotros porque hemos sido limpiados y renovados por la gracia de Dios. El acto de confesar también es un acto de humildad. Al confesar nuestros pecados, estamos reconociendo que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que dependemos completamente de la misericordia de Dios. Este reconocimiento de nuestra debilidad es crucial para experimentar el perdón y la gracia de Dios. Además, este versículo subraya la importancia de la transparencia y la honestidad en nuestra relación con Dios. Dios ya conoce nuestros pecados, pero cuando los confesamos, estamos abriendo la puerta para que su gracia y perdón entren en nuestras vidas. La confesión nos libera del peso de la culpa y nos permite caminar en la libertad que Dios nos ofrece. El perdón divino también nos capacita para perdonar a los demás. Al experimentar el poder del perdón en nuestras propias vidas, somos más capaces de extender esa misma gracia a quienes nos han ofendido. Sabemos lo que es ser perdonados, y por lo tanto, estamos llamados a perdonar a los demás. Este versículo también nos invita a vivir una vida de arrepentimiento continuo. No se trata de un acto único, sino de un estilo de vida en el que constantemente venimos a Dios, confesando nuestras faltas y recibiendo su perdón. Este proceso nos mantiene en una relación cercana con Dios y nos permite crecer en santidad. Finalmente, este versículo nos recuerda que el perdón es un don gratuito que Dios ofrece a todos los que lo buscan. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán grande sea nuestro pecado, Dios está dispuesto y es capaz de perdonarnos completamente cuando nos arrepentimos y confesamos nuestras faltas. Número 12. Efesios capítulo 4, versículo 2. Pablo escribe en este versículo: soportándoos con paciencia unos a otros en amor. Aquí, el apóstol nos llama a una actitud de humildad, paciencia y amor en nuestras relaciones interpersonales, especialmente dentro de la comunidad cristiana. El verbo soportar implica no solo tolerar las faltas de los demás, sino también soportar las cargas y dificultades que puedan traer a nuestras vidas, siempre con una actitud de amor. Este tipo de paciencia es esencial para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. En cualquier relación, especialmente en una comunidad de creyentes, surgirán fricciones, diferencias y conflictos. Pero Pablo nos enseña que el amor y la paciencia son las claves para superar esas tensiones. En lugar de reaccionar con enojo o resentimiento, estamos llamados a soportarnos mutuamente con compasión y comprensión. La paciencia que Pablo describe no es una paciencia pasiva o resignada, es una paciencia activa que busca el bien del otro incluso cuando es difícil. Esto requiere un sacrificio de nuestro ego y nuestra tendencia a juzgar a los demás por sus fallas. Soportar a otros en amor significa que elegimos ver a la persona más allá de sus errores y tratarlos con la misma gracia que hemos recibido de Dios. Este versículo también refleja la naturaleza del perdón. Soportar a los demás implica estar dispuestos a perdonar repetidamente, sin guardar rencor. Esto no significa que ignoramos las ofensas o que permitimos que las personas nos maltraten, sino que abordamos las ofensas con un corazón dispuesto a perdonar y a buscar la reconciliación. Además, Pablo nos enseña que el amor debe ser la motivación detrás de nuestra paciencia.
No estamos llamados a soportar a los demás por obligación o por el simple hecho de evitar conflictos, sino porque verdaderamente los amamos como hermanos y hermanas en Cristo. El amor cubre una multitud de pecados, y es ese amor el que nos capacita para perdonar y soportar las fallas de los demás. El perdón y la paciencia también son herramientas que nos ayudan a crecer en santidad. A medida que aprendemos a soportar a los demás en amor, estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo, quien fue el ejemplo perfecto de paciencia y amor incondicional. Cada acto de perdón es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. Este versículo también nos recuerda que el perdón y la paciencia no son habilidades naturales, sino dones que recibimos del Espíritu Santo. Solo con la ayuda de Dios podemos vivir esta llamada a soportar y perdonar a los demás con un corazón lleno de amor y compasión. Número 13. Mateo, capítulo 6, versículo 14. En este pasaje, Jesús hace una declaración poderosa, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí, Jesús establece una conexión clara entre nuestra disposición a perdonar y nuestra capacidad de recibir el perdón de Dios. Este versículo nos muestra que el perdón no es solo un mandato divino, sino también una clave para nuestra propia libertad espiritual. El perdón que ofrecemos a los demás es un reflejo de nuestra comprensión de la gracia de Dios. Si hemos experimentado el perdón de Dios en nuestras propias vidas, estamos llamados a extender ese mismo perdón a los demás. Jesús no deja espacio para la venganza o el resentimiento en la vida de un creyente. En lugar de aferrarnos a las ofensas, debemos liberarlas y perdonar, confiando en que Dios también nos perdonará a nosotros. Este versículo también revela una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Todos necesitamos perdón. Cada uno de nosotros ha fallado, ha pecado y ha herido a los demás en algún momento. Pero así como nosotros necesitamos el perdón de Dios, también estamos llamados a ofrecer ese perdón a los demás. No podemos pedir a Dios que nos perdone si no estamos dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido. El acto de perdonar no solo beneficia a la persona que recibe el perdón, sino que también libera a quien lo otorga. El resentimiento y la falta de perdón son cargas pesadas que nos impiden vivir en la paz y la libertad que Dios quiere para nosotros. Al elegir perdonar, estamos liberando nuestro corazón de esas cargas y permitiendo que la gracia de Dios fluya libremente en nuestras vidas. Además, este versículo subraya la importancia de la reconciliación en las relaciones humanas. Jesús no solo nos llama a perdonar de manera interna, sino también a buscar la restauración de las relaciones rotas. El perdón no siempre llevará a la reconciliación total, pero abre la puerta para que Dios obre en la situación y traiga sanidad. El perdón también es un acto de humildad. Al perdonar, estamos reconociendo que no somos mejores que la persona que nos ha ofendido. Todos somos pecadores en necesidad de la gracia de Dios, y al extender esa gracia a los demás, estamos demostrando que comprendemos nuestra propia necesidad de perdón. Este versículo también nos recuerda que el perdón no es opcional para el creyente. Jesús no dice si queréis perdonar, sino que nos lo presenta como una condición para recibir el perdón de Dios. Al elegir no perdonar, estamos bloqueando nuestra propia capacidad de experimentar la gracia de Dios en su plenitud. Finalmente, este pasaje nos enseña que el perdón es un acto continuo. No se trata solo de perdonar una vez, sino de adoptar una actitud de perdón constante. En cada relación, en cada conflicto, estamos llamados a perdonar, recordando que Dios ha perdonado nuestras ofensas innumerables veces. Número 14. Mateo capítulo 6, versículo 15. En contraste con el versículo anterior, Jesús da una advertencia clara: pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí, Jesús muestra la gravedad de negarse a perdonar. La falta de perdón no solo afecta nuestras relaciones humanas, sino también nuestra relación con Dios. Este versículo revela que el perdón es una condición esencial para vivir en la gracia de Dios. La advertencia de Jesús es contundente. Si nos negamos a perdonar a los demás, estamos cerrando la puerta al perdón de Dios en nuestras propias vidas. Este es un recordatorio de que el perdón
No es simplemente una opción o un acto de bondad, sino una responsabilidad espiritual que tiene profundas consecuencias. Dios nos ofrece su perdón incondicionalmente, pero espera que hagamos lo mismo con los demás. El perdón es un acto de obediencia a Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios nos llama a ser misericordiosos, compasivos y dispuestos a perdonar. Negarse a perdonar es, en esencia, una rebelión contra el mandato de Dios. Cuando nos aferramos al resentimiento, estamos eligiendo vivir fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Además, este versículo subraya la interconexión entre nuestras relaciones humanas y nuestra relación con Dios. No podemos separar una de la otra. Si guardamos rencor o negamos el perdón a alguien, ese pecado afecta nuestra comunión con Dios. La falta de perdón se convierte en una barrera que impide que experimentemos plenamente el amor y la gracia de Dios. La decisión de no perdonar también tiene un impacto emocional y espiritual negativo en nuestra vida. El resentimiento y la amargura no solo nos alejan de Dios, sino que también nos esclavizan emocionalmente. Al negarnos a perdonar, nos atamos a las heridas del pasado y nos privamos de la libertad que Dios quiere para nosotros. Este versículo también nos llama a reflexionar sobre la naturaleza de la gracia. Dios nos ha perdonado una deuda que no podríamos pagar, y al hacerlo, nos llama a extender esa misma gracia a los demás. Negarnos a perdonar es una señal de que no hemos comprendido o apreciado plenamente el perdón que hemos recibido. Jesús también está enseñando que el perdón no se basa en si la otra persona lo merece o no. Al igual que Dios nos perdona a pesar de nuestras fallas, nosotros estamos llamados a perdonar incluso cuando la otra persona no lo merece. El perdón es un regalo que damos, no porque la otra persona lo haya ganado, sino porque hemos recibido el don del perdón de Dios. Este versículo también revela que el perdón es un proceso continuo. No es suficiente perdonar una vez y luego guardar rencor por futuras ofensas. Jesús nos llama a una actitud de perdón constante, que se refleja en todas nuestras relaciones. Al practicar el perdón, estamos demostrando que hemos comprendido la magnitud del perdón de Dios. Finalmente, este versículo nos recuerda que el perdón es una clave para la paz interior. Cuando nos negamos a perdonar, vivimos en un estado de conflicto y ansiedad. Pero cuando elegimos perdonar, experimentamos la paz que viene de estar en armonía con Dios y con los demás. Número 15. Lucas capítulo 23, versículo 34. En este versículo, encontramos uno de los momentos más conmovedores y profundos del ministerio de Jesús. Mientras colgaba en la cruz, Jesús dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». A pesar del dolor, el sufrimiento y la injusticia que estaba soportando, Jesús elige el perdón en lugar de la condena. Este acto de perdón es un ejemplo supremo de amor y gracia incondicional, y nos enseña cómo deberíamos responder cuando enfrentamos ofensas o injusticias. Este versículo revela el corazón compasivo de Jesús. En lugar de pedir justicia o castigo para aquellos que lo crucificaron, Él intercede por ellos, pidiendo a Dios que los perdone. Jesús entendía que aquellos que lo estaban matando no comprendían completamente la magnitud de lo que estaban haciendo. Este tipo de perdón es un reflejo directo del amor divino que supera toda comprensión humana. El perdón que Jesús ofrece en este momento no es solo para aquellos que lo crucificaron físicamente, sino que también simboliza el perdón disponible para toda la humanidad. En la cruz, Jesús estaba llevando el peso de los pecados de todos nosotros, y su intercesión es una proclamación de que el perdón está disponible para cualquiera que lo busque. Este perdón no tiene condiciones ni limitaciones. Además, este versículo nos enseña que el perdón no depende de las circunstancias. Jesús estaba sufriendo una de las muertes más horribles que un ser humano puede experimentar, y sin embargo, en medio de ese dolor, eligió perdonar. Esto nos desafía a considerar nuestras propias circunstancias. Si Jesús pudo perdonar en un momento tan difícil, nosotros también estamos llamados a perdonar, sin importar cuán grande sea la ofensa. El perdón que Jesús modela en la cruz es un perdón que libera. No es solo un acto que beneficia a los demás, sino que también es un acto que libera nuestro propio corazón del peso del resentimiento.
Jesús sabía que aferrarse al rencor o al odio solo trae destrucción, tanto para quien lo siente como para quien lo recibe. El perdón, por otro lado, trae sanidad y restauración. Este versículo también nos enseña la importancia de la intercesión. Jesús no solo perdona a aquellos que lo crucifican, sino que también intercede por ellos ante el Padre. En nuestras propias vidas, estamos llamados no solo a perdonar a quienes nos han hecho daño, sino también a orar por ellos. Al hacerlo, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús y permitiendo que el amor de Dios transforme nuestras relaciones. Además, la declaración de Jesús, "no saben lo que hacen", nos invita a reflexionar sobre la ignorancia espiritual que a menudo acompaña al pecado. Muchas veces, quienes nos ofenden no comprenden plenamente las consecuencias de sus acciones, tanto para ellos mismos como para los demás. Al reconocer esto, podemos ser más compasivos y estar más dispuestos a ofrecer perdón. Este acto de perdón de Jesús también es un recordatorio de que el perdón no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Se necesita más fuerza para perdonar que para vengarse. Al perdonar, estamos eligiendo el camino de la paz y la reconciliación, en lugar del conflicto y la destrucción. Jesús, al elegir perdonar desde la cruz, demostró un poder mucho mayor que cualquier fuerza física o militar. Finalmente, este versículo nos muestra que el perdón es una parte central del plan de redención de Dios. Jesús no vino al mundo solo para enseñar y sanar, sino para ofrecer el perdón definitivo a través de su sacrificio en la cruz. Cada vez que perdonamos, estamos participando en ese plan redentor y mostrando al mundo el poder transformador del amor de Dios. Número 16. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Este pasaje nos dice: "Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo". Aquí, Pablo describe el carácter misericordioso de Dios y cómo su amor se manifiesta en el perdón de nuestros pecados. Este versículo nos recuerda que, incluso cuando estábamos espiritualmente muertos y separados de Dios, Él eligió perdonarnos y darnos nueva vida a través de Cristo. El perdón de Dios es un acto de misericordia pura. No lo merecemos ni lo ganamos por nuestras buenas obras. De hecho, estábamos muertos en nuestros pecados, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, Dios, en su gran amor, decidió no dejarnos en ese estado. A través de la muerte y resurrección de Cristo, Él nos ofreció el regalo del perdón y la vida eterna. Este pasaje también resalta la magnitud del amor de Dios. Su amor no está basado en nuestras acciones o en nuestro comportamiento, sino en su naturaleza. Dios es amor, y ese amor se expresa a través del perdón. El hecho de que nos perdone incluso cuando no lo merecemos es una prueba del carácter divino. Este tipo de amor nos invita a reflexionar sobre cómo debemos perdonar a los demás, no porque lo merezcan, sino porque hemos experimentado el perdón de Dios. El perdón de Dios también tiene el poder de transformar vidas. Pablo dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esto no es solo un perdón que borra nuestros pecados pasados, sino que también nos da una nueva vida en Cristo. A través del perdón, somos restaurados y renovados, capaces de vivir una vida nueva y llena de propósito. Además, este versículo nos enseña que el perdón de Dios es un regalo gratuito, que no podemos ganar por nuestras propias fuerzas. A menudo, luchamos por merecer el perdón de los demás o de Dios, pero este pasaje nos recuerda que el perdón es un don inmerecido. Dios, en su misericordia, nos ofrece el perdón porque nos ama, no porque lo merezcamos. Este perdón divino también nos invita a mostrar la misma misericordia a los demás. Así como hemos recibido el perdón de Dios, estamos llamados a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Si Dios pudo perdonarnos cuando estábamos muertos en pecado, ¿cómo no vamos a perdonar a quienes nos ofenden? Este acto de perdón es una respuesta natural al amor y la gracia que hemos recibido. El hecho de que Dios nos haya dado vida juntamente con Cristo también resalta la dimensión comunitaria del perdón. No solo somos perdonados individualmente, sino que somos traídos a una nueva familia en Cristo. El perdón no solo restaura nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. En la comunidad de creyentes, el perdón
es esencial para mantener la unidad y la paz. Este versículo también nos recuerda que el perdón de Dios es ilimitado. No importa cuán profundo sea nuestro pecado, la misericordia de Dios es más grande. Esto nos da esperanza y seguridad, sabiendo que siempre podemos acudir a Dios en busca de perdón, sin importar lo que hayamos hecho. Al experimentar este perdón, somos transformados y capacitados para vivir una vida de amor y gracia hacia los demás. Finalmente, este pasaje nos invita a vivir en una constante actitud de gratitud. El perdón y la nueva vida que hemos recibido en Cristo son dones inmensos que deben inspirarnos a vivir con gratitud y a compartir ese mismo perdón y amor con los demás. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Dios y participamos en su plan redentor para el mundo. Número 17. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El libro de Proverbios nos advierte: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Este versículo resalta la importancia de la confesión y el arrepentimiento en el proceso de recibir perdón. Aquellos que intentan ocultar sus faltas o justificarlas no experimentarán la misericordia de Dios, pero quienes confiesan sinceramente y se apartan de sus pecados recibirán el perdón divino. El acto de encubrir el pecado es un intento de evitar la responsabilidad o el juicio. Sin embargo, la Escritura nos enseña que ocultar nuestros pecados solo trae consecuencias negativas. La falta de confesión y arrepentimiento nos aleja de la gracia y la misericordia de Dios. Para prosperar espiritualmente y vivir en la plenitud del perdón, debemos estar dispuestos a reconocer nuestras faltas y traerlas a la luz. La confesión es un paso esencial en el proceso de restauración. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos reconociendo nuestra necesidad de perdón y nuestra incapacidad para vivir según los estándares de Dios. Esta confesión no solo nos libera de la carga del pecado, sino que también abre la puerta a la misericordia y la sanidad que Dios ofrece. Además, este versículo enfatiza que la confesión debe ir acompañada de un verdadero arrepentimiento. No es suficiente simplemente confesar nuestros pecados, debemos apartarnos de ellos. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de corazón y de dirección. Cuando nos apartamos de nuestro pecado, estamos demostrando que hemos comprendido la gravedad de nuestras acciones y que deseamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El resultado de la confesión y el arrepentimiento es la misericordia. Dios, en su amor y gracia, está siempre dispuesto a perdonar a aquellos que vienen a Él con un corazón sincero. Esta misericordia no es algo que podamos ganar o merecer, sino un don inmerecido que Dios ofrece a quienes se humillan ante Él. Este versículo también nos enseña que el perdón de Dios no es automático. No podemos esperar recibir la misericordia de Dios si no estamos dispuestos a confesar nuestros pecados y arrepentirnos. El perdón es una oferta continua de Dios, pero requiere una respuesta de nuestra parte. Debemos ser sinceros en nuestra confesión y estar dispuestos a cambiar. La importancia de la confesión y el arrepentimiento también tiene implicaciones para nuestras relaciones con los demás. Si queremos mantener relaciones saludables y restaurar aquellas que han sido dañadas, debemos estar dispuestos a confesar nuestras faltas y buscar el perdón de los demás. Este proceso de humildad y arrepentimiento es esencial para la reconciliación. Este versículo también nos recuerda que el perdón es un proceso de crecimiento espiritual. A medida que confesamos y nos arrepentimos, estamos siendo transformados por la gracia de Dios. Este proceso nos ayuda a crecer en santidad y a vivir de acuerdo con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Número 18. Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. En este pasaje, Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y les dice: «Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos». Aquí, Jesús está otorgando a sus discípulos la autoridad para perdonar o retener pecados, algo profundamente significativo en la misión de la Iglesia. Este versículo subraya el poder del perdón en la comunidad de creyentes. Jesús, habiendo recibido toda autoridad del Padre,
ahora confiere a sus discípulos la responsabilidad de administrar el perdón en la tierra. Esto no significa que los discípulos tienen el poder de perdonar pecados en su propio mérito, sino que son los instrumentos a través de los cuales el perdón divino se extiende. El perdón en este contexto tiene tanto una dimensión espiritual como relacional. Jesús llama a sus seguidores a ser agentes de reconciliación, trayendo el perdón y la gracia de Dios a un mundo quebrantado por el pecado. Este poder de perdonar o retener pecados no debe tomarse a la ligera, ya que implica discernimiento y responsabilidad en el liderazgo espiritual. Al soplar sobre ellos y decirles, «Recibid el Espíritu Santo», Jesús también está dando a sus discípulos la capacidad espiritual de llevar a cabo esta tarea. Es a través del Espíritu Santo que los creyentes son capacitados para discernir y administrar el perdón de manera adecuada. Este acto simboliza la nueva vida y autoridad que los seguidores de Cristo reciben a través de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. El poder de perdonar o retener pecados también refleja la naturaleza del reino de Dios. En el reino, el perdón no solo restaura la relación con Dios, sino que también busca restaurar las relaciones humanas. Jesús estaba preparando a sus discípulos para ser embajadores de su mensaje de perdón y reconciliación, llevando el Evangelio al mundo y ayudando a las personas a encontrar la paz con Dios y con los demás. Este versículo también nos recuerda la importancia de la confesión y el arrepentimiento en el proceso del perdón. Para que los pecados sean perdonados, debe haber un reconocimiento de la falta y un deseo de cambio. Jesús no solo llama a sus discípulos a perdonar sin discernimiento, sino a administrar el perdón en el contexto del arrepentimiento genuino. Además, este pasaje nos enseña que el perdón es una parte integral de la misión de la Iglesia. La Iglesia, como cuerpo de Cristo en la tierra, tiene la responsabilidad de proclamar el mensaje del perdón divino y de extender esa gracia a todos los que la buscan. Este rol es vital para la vida espiritual de los creyentes y para el testimonio de la Iglesia en el mundo. El acto de retener los pecados también tiene un significado profundo. No se refiere a una venganza o juicio arbitrario, sino a la seriedad con la que debe abordarse el pecado y el arrepentimiento. Jesús está enseñando que el perdón no es automático. Debe haber una disposición genuina de la persona para arrepentirse y buscar la restauración. Finalmente, este versículo nos recuerda que el poder de perdonar viene de Dios, no de los hombres. Jesús es quien otorga este poder a sus discípulos, y lo hace a través del Espíritu Santo. Como seguidores de Cristo estamos llamados a ser instrumentos de su gracia, extendiendo el perdón que hemos recibido a los demás y ayudando a las personas a encontrar la paz y la reconciliación con Dios. Número 19. Efesios capítulo 4, versículo 32. En este versículo Pablo escribe, «Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Este pasaje refleja el corazón del Evangelio, donde el perdón no es solo una acción que realizamos, sino un estilo de vida que refleja el carácter de Dios. Pablo nos llama a ser misericordiosos y a perdonar de la misma manera en que hemos sido perdonados por Dios a través de Cristo. La benignidad y la misericordia que Pablo menciona son virtudes que deben caracterizar a los creyentes. Ser benigno implica una disposición constante para hacer el bien a los demás, incluso cuando no lo merecen. La misericordia, por su parte, se expresa en la disposición de perdonar y mostrar compasión hacia aquellos que nos han ofendido. Ambas virtudes son esenciales para mantener la unidad y el amor en la comunidad cristiana. El perdón que Pablo describe aquí está basado en el modelo de Cristo. No se trata de un perdón superficial o condicional, sino de un perdón que refleja la profundidad del amor y la gracia de Dios. Así como Dios nos perdonó en Cristo, estamos llamados a perdonar a los demás. Este tipo de perdón no guarda rencor ni busca venganza, sino que busca la reconciliación y la restauración de las relaciones. Este versículo también nos recuerda que el perdón es una respuesta a la gracia que hemos recibido. No perdonamos porque los demás lo merezcan, sino porque nosotros mismos hemos sido perdonados. Al recordar lo mucho que Dios ha hecho por nosotros,
estamos capacitados para extender ese mismo perdón a los demás. El perdón, por lo tanto, no es solo un acto de obediencia, sino una expresión de gratitud por la gracia de Dios. Además, el llamado a perdonar no es opcional para los creyentes. Pablo lo presenta como un mandato, no como una sugerencia. El perdón es una parte fundamental de nuestra vida cristiana, y es una de las maneras en que mostramos al mundo el amor de Dios. Al perdonar, estamos participando en la misión redentora de Dios, trayendo sanidad y restauración a las relaciones rotas. El perdón también tiene un impacto profundo en nuestra propia vida espiritual. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón del resentimiento y la amargura, permitiendo que la paz de Dios gobierne nuestras vidas. La falta de perdón, por otro lado, crea una barrera entre nosotros y Dios, impidiendo que experimentemos su gracia en su totalidad. Este versículo también nos enseña que el perdón es un proceso continuo. No se trata de perdonar una vez y luego guardar rencor, sino de adoptar una actitud de perdón constante. A lo largo de nuestras vidas, enfrentaremos muchas situaciones en las que seremos ofendidos, pero Pablo nos llama a estar siempre dispuestos a perdonar, recordando el perdón que hemos recibido en Cristo. Finalmente, este pasaje nos recuerda que el perdón es un acto de amor. Al perdonar a los demás, estamos reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. El amor verdadero no guarda rencor ni busca venganza, sino que busca la reconciliación y la restauración. Al perdonar, estamos participando en el amor redentor de Dios y mostrando al mundo el poder transformador del Evangelio. Número 20. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Este versículo dice: Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Aquí, el profeta Miqueas resume lo que Dios espera de su pueblo: justicia, misericordia y humildad. Estas tres virtudes son esenciales para una vida que agrada a Dios, y el perdón es una expresión clave de la misericordia y la humildad que Miqueas describe. El llamado a hacer justicia no solo se refiere a la justicia en el sentido legal, sino también a vivir de manera recta y justa en nuestras relaciones con los demás. Esto implica tratar a los demás con equidad, buscar lo que es correcto y actuar con integridad. El perdón es una parte esencial de hacer justicia, ya que al perdonar, estamos eligiendo no aferrarnos al rencor o al deseo de venganza, sino que estamos eligiendo actuar con compasión y rectitud. Amar misericordia es uno de los aspectos más importantes del carácter de Dios, y Miqueas nos llama a reflejar esa misericordia en nuestras vidas. Amar la misericordia significa que no solo estamos dispuestos a perdonar cuando es necesario, sino que también buscamos activamente oportunidades para mostrar misericordia y compasión a los demás. El perdón es una de las formas más poderosas en que podemos amar la misericordia y extender la gracia de Dios a los demás. El perdón también es una expresión de humildad. Miqueas nos llama a humillarnos ante Dios, lo que implica reconocer nuestra propia necesidad de perdón y gracia. Cuando perdonamos a los demás, estamos reconociendo que nosotros mismos hemos sido perdonados por Dios. Este acto de humildad nos ayuda a mantener una perspectiva correcta de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Este versículo también nos enseña que el perdón es un mandato divino. Dios no solo nos pide que seamos justos y misericordiosos, sino que espera que vivamos estas virtudes en todas nuestras interacciones. Al perdonar, estamos obedeciendo el mandato de Dios y reflejando su carácter en nuestras vidas. Además, el llamado a amar misericordia nos invita a vivir una vida de perdón continuo. No se trata de perdonar una vez y luego seguir adelante, sino de adoptar una actitud de misericordia y perdón en todo momento. Este tipo de perdón no es solo un acto, sino una forma de vivir que busca la reconciliación y la paz en todas nuestras relaciones. El perdón también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones humanas. Cuando elegimos perdonar, estamos contribuyendo a la paz y la unidad en nuestras comunidades. El rencor y la falta de perdón solo traen división y conflicto, pero la misericordia y el perdón traen restauración y sanidad.
Este versículo nos recuerda que el perdón es una expresión de la justicia de Dios. La justicia de Dios no se trata solo de castigar el mal, sino de restaurar lo que ha sido roto. Al perdonar, estamos participando en la justicia redentora de Dios, trayendo sanidad a las relaciones y restaurando lo que el pecado ha destruido. Gracias por ver este video. Espero que este mensaje sobre el perdón sin límites haya sido de gran bendición para tu vida. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares para que también puedan ser bendecidos. Suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador y déjanos tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.